Todo empezó el día que llegamos a casa de los Muñoz y Clara se olvidó que yo estaba en la habitación. Era un sábado cualquiera. Los Muñoz son unos amigos de toda la vida. No íntimos, pero de esos con los que te ves cada 2 o 3 meses para una cena con risas falsas y vino caro. Clara y yo fuimos, como siempre, en su coche, porque a ella le gusta conducir de noche. Parecíamos una pareja cualquiera. Pero ese día, algo se sentía, fuera de sitio. Como cuando entras a una habitación donde alguien acaba de discutir, pero nadie te lo dice. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente ya venía raro desde el principio. Durante la cena, lo noté todo. Como Clara evitaba mi mirada cuando hablaban de viajes. Como soltó una risa exagerada cuando Miguel, el anfitrión, hizo un chiste mediocre. Y sobre todo, como ella y Sandra, la mujer de Miguel, se miraban como si compartieran un secreto. No lo típico de amigas. Era conspirativo. Después de los postres, y mientras los demás iban al salón, yo me levanté al baño. Pero me equivoqué de pasillo, lo juro, fue sin querer, y abrí una puerta entreabierta. Dentro estaban Clara y Sandra, a oscuras, hablando muy bajo. No me vieron. Pero escuché. Tía, no puedes seguir con esto, dijo Sandra, casi en un susurro apurado. Se va a enterar. Sergio no es tonto. Y Clara, mi Clara, respondió algo que me dejó helado. Lo tengo todo bajo control. Él no sospecha nada. Créeme, sé exactamente cómo manejarlo. Así. Frío. Seguro. Como si yo fuera un niño pequeño al que se puede distraer con un caramelo. No sé cómo no tiré la puerta abajo en ese momento. Pero me quedé paralizado. Me volví al baño como si nada y me miré en el espejo. Me acuerdo porque fue un momento muy específico, noté que no me reconocía. Estaba sudando frío. Me latía el cuello como si me hubieran metido en una pelea y no supiera por qué. Esa noche, volviendo a casa, Clara me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no. Me encogí de hombros y puse la radio. Pero dentro de mí, algo se había roto. No dije nada en los siguientes días. Ni una palabra. Me convertí en espectador de mi propio matrimonio. Dejé de preguntar a qué hora volvía, dejé de sugerir cenas o escapadas. Solo observaba. Me volví una sombra con ojos. Y fue entonces, en ese silencio mío, cuando ella empezó a relajarse. Porque cuando un tipo deja de hablar, la gente piensa que ha perdido el interés. Pero en realidad es cuando más está prestando atención. Empezaron los pequeños errores. El olor distinto cuando volvía. El exceso de maquillaje para ir a ver a una amiga. Y sobre todo, las excusas. Excusas mal construidas, con detalles innecesarios. Como cuando alguien te cuenta una historia y se esfuerza tanto en parecer natural que canta a la legua. Yo me limité a seguirle el juego. Un día incluso le propuse que se fuera un fin de semana sola, para desconectar del trabajo. Me lo agradeció como si le estuviera dando permiso para hacer lo que ya estaba haciendo. No me dolió. En serio. En ese momento ya no era dolor. Era curiosidad. ¿Hasta dónde llegaría? La respuesta llegó mucho antes de lo que esperaba. Porque en esa escapada que le regalé, se olvidó de un detalle pequeño, casi ridículo, dejó el portátil encendido en casa. Y no fui yo quien encontró nada. Fue el azar. O mejor dicho, fue mi hermano. Esa tarde, mientras Clara estaba fuera y yo fingía estar ocupado arreglando cosas en casa, mi hermano Jaime vino a dejarme unas herramientas que le había pedido prestadas. Como siempre, se metió hasta la cocina sin preguntar, se sirvió una cerveza de la nevera y se puso a hablarme de su nueva novia, que según él era la definitiva.
Yo asentía con la cabeza mientras seguía en mi papel de hombre tranquilo que no tiene el corazón hecho una bola desde hace días. En ese momento, el portátil de Clara emitió un pitido. Jaime, ¿cómo es él?, preguntó sin filtro. Clara se ha dejado el portátil abierto. Le dije que sí, sin darle importancia. ¿Y si le están entrando correos del curro? Seguro que se agobia si pierde algo, insistió. Le respondí que a ella no le importaba tanto eso últimamente, pero aún así se acercó a mirar la pantalla por curiosidad. Yo no me moví. Me quedé en el fregadero, con las manos bajo el agua como si lavara algo, pero sin frotar. Hostia, dijo Jaime. ¿Tú sabes quién es César D? Porque este correo, joder. Me giré despacio. Me acerqué sin decir nada. Jaime se apartó, con esa cara de quien no quiere meterse en líos, pero ya está hasta el cuello. En la pantalla había una bandeja de entrada, abierta en una ventana secundaria del navegador. No era su correo principal. Era uno diferente, con un nombre raro, una mezcla de letras que solo tendría sentido si quisieras esconderlo de alguien. El asunto del correo decía para repetir la semana que viene corazón rojo. No hice clic. No hacía falta. Jaime me miró en silencio. Tío, murmuró. Le pedí que me dejara solo, y se fue sin decir nada más. No por respeto. Por miedo a ver algo que tampoco quería saber. Me senté delante del portátil sin tocarlo al principio. Estaba ahí, como una confesión firmada y archivada. Cuando por fin abrí ese correo, lo que encontré fue una cadena de mensajes que no necesitaban fotos ni detalles para entender de qué iba la cosa. Clara se escribía con ese tal César como si llevaran años. Como si no existiera yo. Como si no existiera nuestra casa, ni las cenas, ni los domingos con mi madre, ni los veranos en Javea. Cada mensaje era un pedazo de su vida que yo no conocía. Lo que me jodió no fue lo sexual, que lo había, sino lo otro. Las bromas privadas. Las frases que ella me decía a mí y que también usaba con él. Las mentiras no eran solo hacia mí. Ella estaba viviendo otra vida, y lo peor es que parecía feliz en esa otra versión. No le dije nada ese día. Ni el siguiente. Me convertí en actor profesional. Le preparé la cena, le pregunté por su día, incluso bromeé con ella sobre una serie que solíamos ver juntos. Clara me miraba sin sospechar nada. Me daba un beso antes de irse a dormir, me hablaba mientras se vestía, y yo respondía como si nada estuviera pasando. Pero por dentro, ya había tomado una decisión. No iba a dejarlo pasar. No iba a ignorarlo. Pero tampoco iba a gritar. No quería que esto se convirtiera en una escena barata. Quería que sintiera el suelo moverse bajo sus pies, como lo había sentido yo. Pasé 3 días enteros sin apenas dormir. Iba al trabajo, fingía estar concentrado, volvía a casa, comía con ella, y por las noches, mientras ella dormía, me encerraba en el despacho a planear. Quería saber quién era César de busqué su nombre entre los contactos de su teléfono, que ella dejaba tirado como si fuera una piedra. Lo encontré guardado como CD, diseño, con una excusa profesional. Perfecto. Típico. Las conversaciones estaban limpias, borradas. Pero ya sabía que tenía otra cuenta. Empecé a juntar pistas, nombres, frases que había leído en los correos, lugares que mencionaban. Había un sitio en particular que se repetía, una especie de estudio compartido donde, al parecer, Clara alquilaba un espacio para trabajar tranquila. Nunca me había invitado, y eso ya era raro. Un miércoles por la tarde pedí el día libre en el trabajo, fingí una cita médica, y me planté en ese sitio. No hice ningún escándalo. Fui con tranquilidad, con una carpeta en la mano para parecer alguien que va a imprimir algo o a entregar un currículum. Me recibió un tipo en recepción, muy amable,
que me preguntó si tenía cita con alguien. Le dije que sí, que con Clara Gómez. Me preguntó si era familiar. Le dije que sí, que su marido. Entonces cambió la cara. Ah, claro, pasa. Está en el fondo, sala 3. Caminé por ese pasillo largo y blanco, contando cada paso, sintiendo como el cuerpo me temblaba sin que se notara por fuera. Al llegar a la puerta entreabierta de la sala 3, no me hizo falta abrirla del todo. La vi. Ella estaba allí, sentada en una mesa, de espaldas a mí. Y frente a ella, un tipo moreno, con barba bien recortada, más joven que yo, con esa sonrisa de imbécil que solo tienen los que creen que nadie los está viendo. Él le acariciaba la mano. Ella se reía. Y ahí estaba yo, parado en la puerta, viendo cómo mi mujer vivía otra vida a plena luz del día. No entré. No hice una escena. No les dije nada. Me giré y me fui. Cuando pasé de nuevo por recepción, el chico me dijo, ¿todo bien? Le respondí, mejor imposible. En ese momento supe que mi plan iba a cambiar. Ya no era cuestión de espiarla. Era cuestión de actuar. Iba a confrontarla, sí, pero en mis términos. Iba a devolvérselo con la misma frialdad con la que ella me lo sirvió. Sin gritos. Sin lágrimas. Pero con todas las consecuencias. Esa noche llegué a casa antes que ella. Preparé la cena. Puse la mesa. Cuando entró, me sonrió como si fuera un día más. ¿Qué haces tan pronto?, preguntó. Le respondí que había salido antes del trabajo. ¿Todo bien?, insistió. Le dije que sí. Me miró como si quisiera decirme algo, pero no lo hizo. Se sentó. Comió conmigo. Hablamos del clima. De un vecino nuevo. Y luego se fue a duchar, como cada noche. Yo me quedé en la mesa, mirando su plato, escuchando el agua correr. Lo que ella no sabía era que el momento había llegado. No iba a explotar esa noche. Pero la mecha ya estaba encendida. Al día siguiente me levanté antes que ella, preparé café como siempre y salí de casa sin hacer ruido, pero en lugar de ir directo al trabajo me detuve en una cafetería del barrio donde nadie me conocía. Me senté junto a la ventana con una libreta que llevaba meses sin usar, la misma donde solía anotar ideas para viajes o cosas que quería hacer en casa. Esa mañana la abrí por una hoja en blanco y empecé a escribir punto por punto lo que tenía que organizar. No se trataba de impulsos ni de reacciones emocionales. Quería que todo estuviera estructurado y que cada cosa que hiciera tuviera un peso real. No buscaba venganza de película ni golpes de efecto para dramatizar lo evidente. Quería consecuencias claras, prácticas, visibles, de esas que te desarman sin posibilidad de respuesta. Durante esa semana me dediqué a preparar mi salida sin levantar sospechas. Abrí una cuenta bancaria nueva, trasladé ciertos fondos y hablé con un compañero del trabajo que tenía un piso pequeño disponible en alquiler, completamente amueblado, al otro lado de la ciudad. Le dije que necesitaba moverme por temas de cercanía al cliente, que no quería que nadie supiera aún por temas de privacidad. Me pasó las llaves el mismo viernes, 2 días después de que Clara volviera a llegar tarde con la excusa de un encargo urgente. Ese viernes, mientras ella dormía, empaqué varias cosas en el coche, ropa, documentos importantes, mi portátil personal, un par de cajas con libros y una caja más con fotos nuestras, no para conservarlas, sino para recordar con claridad qué fue lo que ella decidió tirar a la basura. Esa misma noche dormí en el nuevo piso. Dejé una nota en casa donde decía simplemente que necesitaba espacio, que no me esperara, que no me buscara, que hablaríamos pronto. Al día siguiente me llamó 10 veces. No contesté. Me dejó 7 mensajes de voz y 3 textos, todos con el mismo tono de sorpresa mezclada con falsa preocupación.
El domingo por la mañana me mandó un audio más largo donde me decía que estaba confundida, que no entendía nada, que si era por algo que ella había hecho, por favor se lo dijera. Todo sonaba falso, como una actriz que repite un guión improvisado. En ningún momento me preguntó si estaba bien, solo le importaba saber cuánto sabía. A partir de ahí dejó de insistir tanto. Imaginé que empezó a buscar explicaciones con el tal César, o quizás con Sandra, la única que sabía algo más de todo este asunto. Durante los siguientes días, Clara mantuvo su rutina como si nada, o eso parecía. No me escribió de nuevo hasta el miércoles, cuando me mandó un mensaje corto diciendo que quería hablar en persona, que le preocupaba que estuviera actuando de forma extraña y que necesitaba entender. No respondí. Esa noche volví a casa sin avisar. Entré con mis llaves, pasadas las 10. Ella estaba en el sofá, con una copa de vino en la mano, el televisor encendido en silencio y el móvil boca abajo, como siempre. Me miró sorprendida, pero sin moverse del sitio. ¿Dónde has estado? No importa. Ya volví. ¿Estás enfadado conmigo? ¿He hecho algo? ¿Tú qué crees? No lo sé. Te fuiste sin decir nada. Clara, quiero hablar. Pero sin rodeos. Y sin mentiras. Ella respiró hondo y dejó la copa en la mesa. Dime lo que tengas que decir. Sé lo del otro correo. Y sé lo de César. No parpadeó. Solo se quedó callada. Tardó unos segundos en responder. No sé de qué estás hablando. No vuelvas a negarlo. Leí todo. Los mensajes, los correos, los planes. Lo del estudio. Lo de la semana que viene. Todo. Sergio, no es lo que parece. ¿De verdad vas a decir eso? ¿Otra vez? No he hecho nada que tú no hayas hecho antes. Me quedé mirándola sin entender. ¿A qué te refieres? A que llevamos años funcionando por inercia. Tú también llevas meses desconectado. Siempre cansado, siempre con el trabajo. Nunca estás. Nunca preguntas. Nunca tocas. Así que sí, puede que me haya confundido. Puede que me haya dejado llevar. Pero no te atrevas a venir a darme lecciones ahora. ¿Tú estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Te parece justificación? No estoy justificando nada. Estoy explicando. Si quieres irte, vete. Si quieres hacerte la víctima, hazlo. Pero no me vengas con el discurso del marido perfecto porque tú tampoco lo has sido. La conversación se quedó en silencio. Me levanté del sillón, fui a la habitación y cogí un sobre que había preparado antes de ir. Se lo dejé encima de la mesa. Esto es la propuesta de separación. Ya está firmada por mí. Tienes hasta el lunes para decidir si quieres firmarla también y hacerlo de forma rápida, sin abogados, sin arrastrarlo. Si no, iré por el otro camino. ¿Vas a destruir todo así, sin hablarlo? ¿Hablarlo? Clara, ni siquiera tuviste la decencia de reconocer lo que hiciste. Lo que destruyó esto no fue lo que yo decidí ahora. Fue lo que tú hiciste durante meses. ¿Y qué quieres? ¿Que me arrodille? Quiero que entiendas lo que hiciste. Y que aceptes las consecuencias. Ella no respondió. Me fui. Esa noche dormí mejor que en toda la semana. El lunes recibí un mensaje suyo diciendo que había leído todo, que firmaría, que lo haríamos sin abogados. Que no quería más problemas. Ni una disculpa. Ni una explicación. Solo eso. Y me bastó. Lo que más me impactó no fue su traición. Fue la frialdad con la que aceptó el final. Como si nuestra historia hubiera sido un contrato más que expiraba. Ni una lágrima. Ni una pregunta. Solo logística.
Y por mucho que ya estuviera decidido, algo dentro de mí se apagó de verdad ese día. Porque entendí que no solo me había traicionado a mí, también a todo lo que habíamos construido, y que ni siquiera le dolía. La última vez que nos sentamos a hablar fue una semana después, en un despacho pequeño que alquilamos por horas cerca del centro, un sitio neutro porque ninguno quería hacerlo en casa y mucho menos en un bar donde alguien pudiera escuchar. Llegué antes que ella, me senté con los papeles ordenados y el móvil apagado, porque no quería distracciones ni excusas. Cuando Clara entró, lo hizo con seguridad fingida, vestida como si fuera a una reunión importante, con ese aire de profesional tranquila que siempre usaba cuando quería aparentar control. Nos saludamos sin besos, sin gestos innecesarios, como dos personas que se conocen de memoria pero ya no se deben nada. Ella empezó hablando de cosas prácticas, del reparto de muebles, del coche, de quién se quedaría con el contrato del alquiler, como si todo fuera una mudanza pactada y no el final de un matrimonio. Yo la dejé hablar durante un buen rato, sin interrumpirla, porque quería ver hasta dónde llegaba sin mencionar lo obvio. Cuando terminó, la miré fijamente y le dije que antes de seguir con números y listas necesitaba aclarar algo, no por dramatismo, sino porque de eso dependía cómo se haría todo lo demás. Le dije que yo no iba a fingir que esto había sido un malentendido ni una desconexión mutua, que no aceptaba ese relato cómodo que ella estaba intentando venderse a sí misma y al resto, y que si quería una separación limpia tenía que asumir públicamente lo que había hecho. Clara frunció el ceño, se cruzó de brazos y me respondió que no pensaba humillarse por algo que, según ella, había sido una consecuencia natural de una relación desgastada. Ahí fue cuando saqué la carpeta que llevaba conmigo y la abrí despacio, sin prisas, dejando que viera cada documento. No levanté la voz. No hizo falta. Le expliqué que durante esas semanas yo no me había quedado quieto, que había recopilado los correos, las reservas del estudio, los pagos compartidos, los mensajes donde hablaban de encuentros durante horarios laborales, y que todo eso no solo tenía implicaciones personales, sino también profesionales. Le recordé que muchos de sus clientes valoraban la discreción y la imagen, y que yo no tenía ningún interés en destrozarle la carrera, pero que tampoco estaba dispuesto a cargar yo solo con el papel del culpable silencioso. Le dije que si ella aceptaba firmar el acuerdo tal y como estaba, sin discutir condiciones ni intentar dar la vuelta a la historia, yo mantendría todo eso fuera del ámbito público. No era una amenaza exagerada, era un intercambio claro. Clara me miró durante varios segundos sin decir nada, con una expresión que mezclaba rabia y cálculo. Me dijo que aquello era chantaje. Yo le respondí que no, que era una consecuencia directa de sus decisiones y que podía elegir cómo quería que terminara. La conversación se volvió más tensa cuando empezó a justificarse de nuevo, diciendo que César había sido un apoyo cuando yo no estaba, que no había planeado enamorarse, que las cosas simplemente habían pasado. Le corté en seco y le dije que no me interesaba escuchar una versión edulcorada de algo que había sido consciente y repetido, que no había sido un error aislado ni una noche confusa, sino una serie de decisiones tomadas con tiempo y con mentiras incluidas. Le pregunté directamente si pensaba seguir viéndolo. Dudó un segundo y luego dijo que no lo sabía. Esa respuesta fue suficiente. Le dije que entonces no había nada más que hablar en ese plano, que firmara o que asumiéramos el otro escenario. Clara respiró hondo, pidió una pausa y salió del despacho para hacer una llamada. Volvió 10 minutos después con la cara más pálida y me dijo que firmaría. El proceso no fue largo. Firmamos los documentos, acordamos los plazos y salimos por separado. Esa misma tarde envié varios correos a personas clave, no para difamarla, sino para aclarar mi posición antes de que ella pudiera construir su relato. A amigos comunes, a su hermana, a mis padres. No entré en detalles morbosos, pero dejé claro que la separación no era mutua ni amistosa,
Que había habido una infidelidad sostenida y que yo no pensaba cargar con silencios incómodos para proteger una imagen que ya no me correspondía. Las reacciones no tardaron en llegar. Mensajes de apoyo, llamadas, preguntas. Yo respondía todo con calma, sin exagerar, sin dramatizar, diciendo siempre lo mismo, que no buscaba bandos, solo claridad. Clara empezó a notar el efecto al día siguiente, cuando varias personas dejaron de contestarle como antes, cuando una clienta canceló un proyecto sin dar demasiadas explicaciones, cuando su hermana la llamó para decirle que sabía lo que había pasado y que necesitaba tiempo. Ella me escribió esa noche, por primera vez desde la firma, acusándome de haberle arruinado la vida, de haber ido demasiado lejos, de no haber tenido compasión. Le respondí con un solo mensaje largo donde le expliqué que la compasión se había agotado el día que decidió vivir una doble vida, que yo no había inventado nada, solo había dejado de protegerla, y que si eso le parecía cruel quizá era porque por primera vez estaba enfrentándose a algo sin red. No hubo respuesta. A partir de ahí el silencio fue casi total. Nos cruzamos un par de veces para recoger cosas pendientes, siempre con terceros presentes, siempre correctos, siempre fríos. No hubo escenas finales ni lágrimas tardías. Solo distancia. Lo curioso es que, lejos de sentir alivio inmediato, pasé varios días con una sensación rara, como si estuviera caminando en automático, cumpliendo tareas sin emoción. No estaba triste en el sentido clásico, pero tampoco estaba tranquilo. Era más bien una mezcla de cansancio y vacío, como cuando terminas algo muy largo y no sabes qué hacer con el tiempo que te sobra. Empecé a ordenar el piso nuevo, a deshacer cajas, a tirar cosas que había guardado por costumbre y no por apego. Cada objeto tenía una historia, y aún así no sentía ganas de conservar casi nada. No por rencor, sino porque ya no encajaban conmigo. La última conversación real que tuvimos fue semanas después, cuando me llamó para pedirme algo muy concreto. Quería que retirara uno de los correos que había enviado a un contacto profesional suyo, alegando que le estaba afectando más de lo esperado. Quedamos para hablarlo. Nos sentamos frente a frente, esta vez en una sala común del edificio donde vivía ahora. Me dijo que se sentía sola, que las cosas no habían salido como pensaba, que César había desaparecido en cuanto la situación se volvió complicada. No me sorprendió. Me preguntó si había alguna posibilidad de arreglar algo, no de volver, sino de suavizar el final. La miré y le dije con sinceridad que no, que ya había hecho todo lo que estaba dispuesto a hacer, que no iba a modificar la realidad para hacerla más cómoda, y que lo mejor que podía pasar ahora era que cada uno siguiera su camino sin seguir arrastrando restos del otro. Se quedó callada. Asintió. No insistió. Cuando se fue, sentí algo parecido al cierre, no porque hubiera justicia poética ni castigos ejemplares, sino porque por fin dejé de esperar algo distinto de ella. Entendí que la venganza no había sido el objetivo, sino recuperar el control de mi propia vida y no permitir que me definieran como el que no supo, el que no reaccionó, el que se quedó callado. A partir de ahí, lo que vino fue otra etapa, más silenciosa, más simple, pero también más honesta. Y por primera vez en mucho tiempo, esa honestidad no dependía de nadie más que de mí. Después de esa última conversación con Clara pasé varios días sin hablar con nadie. No porque me costara, sino porque no quería repetir la historia una y otra vez para recibir las mismas reacciones. Ya me había cansado de los consejos de manual, de los mensajes de ánimo que sonaban copiados, de las caras de incomodidad de algunos amigos que no sabían si seguir hablándome como antes o mantenerse al margen para no quedar en medio. Prefería el silencio. Prefería despertarme, ir al trabajo, cumplir con lo que tocaba y volver a casa sin tener que justificar mis gestos o mis ausencias. Me sorprendía a mí mismo la facilidad con la que había asumido estar solo, no desde la rabia ni desde la tristeza, sino como una rutina más. Por primera vez en años no tenía que avisar si iba a llegar tarde,
No tenía que discutir si era mejor hacer la compra el sábado o el domingo, no tenía que fingir interés por conversaciones que llevaban meses vacías. El silencio, que antes me había asustado, se convirtió en espacio. No era feliz, pero tampoco estaba atrapado. Un viernes cualquiera, después de una semana especialmente agotadora en el trabajo, salí a tomar algo con 2 compañeros. Nada planeado, nada especial. Era una terraza cualquiera, con gente hablando de fondo y cerveza caliente. En un momento de la noche, mientras uno de ellos hablaba de su divorcio reciente con un tono que intentaba ser gracioso, mencionó algo que me hizo girar la cabeza. Dijo que su exmujer también había tenido un proceso de iluminación, según ella, y que se había enamorado de alguien con quien compartía un coworking, un diseñador freelance que daba talleres en algunos espacios de Valencia. Mi cuerpo reaccionó solo. Le pedí que repitiera. ¿Cómo dices que se llama?, pregunté. Él se encogió de hombros y respondió, César, creo. No lo conozco en persona. Solo sé que tiene una especie de taller fijo en Ruzafa. No dije nada más. Me terminé la cerveza, pagué y me fui antes de que preguntaran por qué me había puesto serio. No tenía intención de buscar a nadie ni de reabrir nada, pero esa información me dejó en alerta. No porque me afectara personalmente, sino porque me confirmó que César seguía haciendo lo mismo. Que no había sido una historia puntual con Clara, que probablemente él llevaba tiempo metido en relaciones similares, que no le importaban las consecuencias, que no se trataba de una conexión profunda como ella había querido vender, sino de una dinámica repetida. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente al ordenador y revisé todo lo que había guardado durante las semanas previas a la separación. Las capturas, los correos, las ubicaciones compartidas, las frases copiadas. Me di cuenta de que había cosas que no necesitaba conservar más. No porque hubiera perdonado, sino porque no me servían de nada. Guardar pruebas ya no tenía sentido. Nadie me estaba exigiendo explicaciones y yo no tenía ninguna intención de hablar de Clara nunca más. Eliminé todo. Archivo por archivo. Carpeta por carpeta. Me quedé solo con una copia del acuerdo de separación, por precaución. Todo lo demás desapareció esa misma noche. Dormí profundamente, sin interrupciones. El lunes siguiente, al salir del trabajo, pasé cerca del lugar que mencionó mi compañero. Ruzafa no es un barrio por el que suela caminar, pero esa tarde tenía una cita con un cliente a pocas calles y aproveché para ir andando. Al pasar por la puerta del espacio de trabajo compartido, lo vi. Estaba en la entrada, hablando con una mujer joven, sonriendo como si nada. Era más bajo de lo que imaginaba, con ropa demasiado cuidada para lo informal del entorno y con una actitud exageradamente relajada. Me quedé un segundo observándolo desde la esquina. No sentí celos. No sentí ganas de confrontarlo. Solo lo miré como quien por fin ve al personaje detrás de todo y se da cuenta de que no había nada especial. Que todo lo que Clara había descrito con tanta emoción era eso, una ilusión frágil. No me acerqué. No hice nada. Crucé la calle y seguí caminando. Unos días después, recibí un mensaje inesperado. Era de Sandra, la amiga de Clara, la que había estado con ella aquella noche en casa de los Muñoz. Me preguntó si podíamos vernos un momento. Acepté por curiosidad, no por necesidad. Nos encontramos en una cafetería del centro, lejos de las zonas donde solíamos coincidir. Ella llegó puntual, nerviosa. Se sentó frente a mí y después de unos minutos de frases inútiles me soltó lo que venía a decir. Me confesó que Clara había vuelto a contactar con César semanas después de firmar la separación. Que ella lo sabía porque Clara se lo contó en una de esas charlas en las que intentaba justificarse sin asumir nada. Sandra no venía a pedirme perdón, ni a tomar partido, sino a sacarse de encima un peso que, según ella, la estaba empezando a incomodar.
Me dijo que sabía que Clara estaba empezando a contar versiones distintas a la gente, que hablaba de ruptura mutua, de distancia emocional previa, de decisiones tomadas por ambos. Sandra no estaba cómoda con eso, y quería que yo lo supiera. Le agradecí que me lo dijera. No porque necesitara saberlo, sino porque cerraba otra puerta más. Le dejé claro que no iba a entrar en una guerra de relatos. Que Clara podía decir lo que quisiera a quien quisiera, que yo ya había dicho lo que tenía que decir y no pensaba volver sobre eso. Le pedí que no me contactara más, que entendía su posición, pero que no me interesaba seguir en ese círculo. Se sintió un poco ofendida, pero lo entendió. Pagamos a medias y nos fuimos por caminos diferentes. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún cruce inesperado. Me adapté a mi nueva rutina con una facilidad que no esperaba. Empecé a salir más, no con intención de conocer a nadie, sino porque me gustaba estar fuera de casa sin mirar el reloj. Redescubrí a gente que había dejado de ver por culpa de los horarios compartidos, retomé conversaciones pendientes, volví a algunos sitios donde antes iba solo y que había dejado de frecuentar porque a Clara no le gustaban. Me di cuenta de que había perdido muchas cosas antes incluso de que ella se fuera con otro. Y no hablo de cosas románticas, sino de cosas básicas. Espacios, decisiones, costumbres. Una noche, mientras cenaba solo en una terraza pequeña en Benimaclet, se me acercó un conocido que no veía desde hacía años. Hablamos un rato, recordamos tonterías de cuando teníamos 20 años, y me preguntó qué tal estaba. Le dije la verdad, sin adornos. Le conté que me había separado, que no había sido bonito, pero que ya estaba en otra etapa. No pedí compasión ni consejos. Solo lo dije como quien da una información más. Él me miró, sonrió y dijo, pues se te ve más tú que antes. Esa frase, sin ninguna intención profunda, fue la única que sentí sincera en mucho tiempo. No me curó. No me alivió. Pero me recordó algo, que no necesitaba arreglar todo lo que se rompió, solo tenía que dejar de cargarlo como si me perteneciera. Y eso fue exactamente lo que empecé a hacer desde ese momento. Sin vueltas. Sin excusas. Sin mirar atrás. 2 meses después de haber firmado la separación, de haber dejado todo en orden, de haber bloqueado el contacto con Clara, de haberme rearmado lo justo para no estar repitiendo la historia cada vez que alguien me preguntaba, me llegó una notificación inesperada del banco. Era una transferencia automática que aún seguía activa, un traspaso mensual que habíamos configurado años atrás cuando abrimos una cuenta compartida para pagar la hipoteca. La cuenta ya no estaba activa, pero por alguna razón, el banco no había cancelado del todo el enlace y el dinero había salido igual. Llamé a la entidad, me explicaron que era un error de sistema, que me devolverían el importe y que en las próximas 48 horas estaría todo corregido. No me enfadó, pero me dio una excusa para volver a mirar con atención cada detalle de lo que aún teníamos vinculado, por precaución. Descubrí que Clara seguía apareciendo como cotitular en una póliza de seguros de salud que yo nunca actualicé. No era una gran cosa, pero lo justo para hacerme pensar si había más cabos sueltos que había dejado pasar por el deseo de terminar todo rápido. Esa noche revisé todos los documentos con calma. Tenía guardados los correos con las gestiones, los certificados, los papeles firmados. Todo estaba en regla, pero justo al revisar el tema de la hipoteca vi que aún no habíamos finalizado el traspaso del contrato de arrendamiento del piso donde vivíamos juntos, porque el contrato original estaba a mi nombre y, aunque ella se había quedado allí, no habíamos hecho la modificación. Era un pendiente que en su momento no le dimos importancia porque Clara dijo que solo estaría allí unos meses hasta mudarse a otro sitio. Ahora ya habían pasado 2 meses y medio. Decidí enviarle un correo formal, sin rodeos, indicándole que necesitábamos cerrar eso cuanto antes y que por favor me confirmara en qué estado se encontraba su mudanza.
No me respondió ese día. Tampoco al siguiente. Al tercer día, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. A los 20 minutos, un mensaje de texto corto: necesitamos hablar. No es por el piso. Es otra cosa. Firmado con su nombre, sin apelativos. Me costó unos minutos decidir si responder o no. No quería abrir ninguna puerta que ya estaba cerrada, pero ese es otra cosa sonaba demasiado preciso. Le escribí un mensaje breve: dime qué pasa y ya decidiré si hablarlo en persona. Lo que respondió fue una frase que no esperaba: estoy embarazada. No creí lo que leía. Tuve que releerlo 2 veces. Me quedé sentado en el sofá, con el móvil en la mano, sin saber si responder, si reírme, si mandarla al carajo o si simplemente ignorarlo como una provocación tardía. Al final escribí solo una palabra: ¿mío? La respuesta llegó rápido: no. Es de César. Cerré el móvil. No dije nada más. Durante la noche no pude evitar pensar en lo que acababa de leer. No me afectaba por celos ni por deseos de que volviéramos, pero sí por lo que implicaba. Ella me había engañado durante meses, había destrozado el matrimonio, había manipulado la situación para salir sin culpa, y ahora resultaba que estaba embarazada del tipo que había sido el detonante de todo. Era casi una broma mal escrita. A la mañana siguiente, me escribió de nuevo: sé que no tienes por qué preocuparte. Solo te lo dije porque me pareció que merecías saberlo. Voy a ser madre y me parecía cobarde ocultártelo. No respondí. No porque me costara, sino porque sentí que era su manera de limpiar su conciencia sin esperar mi validación. 2 días más tarde me volvió a contactar, esta vez para pedirme un favor concreto: quería saber si podía hablar con mi abogado para resolver lo del contrato del piso, porque ella ya no pensaba mudarse en los próximos meses y prefería hacerse cargo del alquiler completamente, pero necesitaba ayuda con el trámite. Le respondí con frialdad que contactara al propietario directamente y que yo firmaría lo que hiciera falta para desvincularme. No volví a escribirle más. Las semanas siguientes fueron raras. Por un lado, me sentía aliviado de que el contacto se hubiera reducido a lo mínimo, pero por otro lado, esa noticia del embarazo se instaló en mi cabeza de una forma que no había previsto. No por lo emocional, sino por lo absurdo de la situación. Pensé en cómo Clara había destruido una vida estable para irse con alguien que ahora, en medio de todo el caos, la dejaba embarazada, sin que ella supiera bien cómo seguir. Pensé en lo que habría pasado si no me hubiera dado cuenta a tiempo. En lo que habría ocurrido si me hubiera creído su versión inicial de que solo era una amistad o un cliente más. Y no me enorgullecía haber tenido que armar toda una estrategia para descubrir la verdad, pero tampoco me arrepentía. Me salvó de quedarme atrapado en una mentira con patas largas. Un mes después de su último mensaje, me encontré con la hermana de Clara por casualidad, en una librería del centro. Fue un cruce incómodo, pero inevitable. Me saludó con una mezcla de vergüenza y curiosidad. No evitó el tema. Me dijo que sabía lo del embarazo, que había sido una sorpresa para todos, que su madre aún no sabía cómo reaccionar, que César al principio parecía entusiasmado pero que ahora no aparecía tanto. Me escuchó en silencio cuando le dije que no tenía nada que opinar, que no estaba interesado en los detalles, que solo esperaba que todo se resolviera sin que me volviera a salpicar. Ella me respondió que lo entendía, que si fuera al revés, Clara ya habría hecho un escándalo público para quedar como víctima. Le pregunté si eso era algo que decía como hermana o como observadora externa. Me miró y me dijo, como alguien que por fin está dejando de creerle todo. Salí de esa conversación más liviano. No porque me alegrara lo que le estaba pasando, sino porque confirmé que lo que viví no había sido una exageración. Que había personas a su alrededor que empezaban a ver lo mismo que yo vi. Que la imagen de Clara ya no era intocable.
Esa misma noche cené con mi hermano en su casa. Le conté todo, sin filtro. Él me escuchó mientras servía vino y me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que nada. Que ya no me tocaba mover ninguna ficha. Que mi parte ya estaba hecha. Que cada uno tenía que cargar con lo que eligió. Me dijo que le alegraba verme así, más tranquilo, menos tenso, menos pendiente de lo que no se puede controlar. Le creí. Me creí. Desde entonces no volví a saber nada más. No recibí mensajes. No hubo noticias nuevas. No hubo cartas, ni llamadas, ni intentos de reconciliación. Cerré ese capítulo no con una escena final, sino con la simple certeza de que no quedaba nada útil por rescatar. A veces me cruzo con conocidos que preguntan por ella. Les digo lo mismo a todos, que no tengo contacto, que cada uno siguió su camino y que no tengo nada más que decir. Algunos insisten. Les cambia la cara cuando entienden que no les voy a dar la historia entera, que no quiero mantener el drama vivo. Porque ya no hay drama. Solo una vida nueva que empecé en silencio y que sigo sin necesidad de contarla cada vez que alguien quiere saber si estoy bien.